Bienvenidos a Blanco y Negro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido mover la embajada estadounidense de la capital israelí, Tel Aviv, a la capital histórica que ellos argumentan que es posesión de ellos. Nos referimos a Jerusalén. Esta decisión ha generado diferentes posiciones, positivas y negativas según la posición que se quiera analizar. Es por esto que vamos a hacer un respectivo análisis sobre los pros y contras que tiene la decisión tomada por el mandatario de los Estados Unidos, específicamente basándonos en la teoría realista, ya que argumentos positivos desde otra visión pues no serían viables para argumentar. De ahí que vayamos a utilizar la visión antigua y tradicional del Realpolitik para entender este panorama. Bienvenidos a Blanco y Negro. Uno de los puntos principales con los que se puede encontrar un pro tiene que ver con la visión de desarrollo de la guerra. Como se sabe, en el realismo lo más importante es que el Estado logre preservarse por medio del avance territorial y del control de armamentos, del dominio de territorios y ojalá también de la promoción del conflicto. Estados Unidos e Israel son dos estados que han influido bastante en Medio Oriente y esto les ha generado bastante incremento en su desarrollo armamentístico, industrial, tecnológico y obviamente en el espacio militar, por lo que la decisión tomada por el presidente Donald Trump, además de beneficiar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, está promoviendo bases de guerra y esto obviamente va a incrementar los intereses para incrementar su dominio territorial y obviamente el económico. Uno de los puntos también favorables tiene que ver con el valor patriótico y nacionalista de los Estados Unidos y también un poco el israelí. Esto debido a que la decisión conlleva mucho a aspectos culturales. Estados Unidos como Israel tienen esa visión de destino manifiesto en donde ellos son la nación elegida por Dios, unos de base judía y otros de base más protestante, en donde defienden el ideal de cubrir a las demás naciones bajo el manto de la democracia y de los valores que Dios les ha impuesto como un don o como un beneficio para la humanidad. Entonces este valor o este deseo ideal que ambas naciones comparten pues se puede unificar por medio de la decisión tomada por el presidente Trump. Incrementa los intereses culturales y también pues lleva un buen lazo judeocristiano si se quisiera analizar de manera religiosa y de manera política pues conservador, que es uno de los patrones que conllevan ambas naciones, tanto los israelíes como los estadounidenses con el gobierno del presidente Trump. Por último, otro de los pros que se puede encontrar con respecto a la acción tomada por el presidente Trump tiene que ver con el desarrollo de políticas en pro de la promoción militar. Más que nada tendría que ver con el comercio de armas, que sería un negocio bastante rentable para los Estados Unidos, beneficiándole en su economía. También esto se podría ver un poco con el desarrollo armamentístico que tendría la nación israelí, pero veámoslo desde el lado de los Estados Unidos, principalmente porque es el máximo vendedor de armas del mundo
y es un negocio que ha logrado estabilizar mucho la economía norteamericana, específicamente cuando se dan combates ya sea en Medio Oriente o con asuntos internos, llámese el narcotráfico, o también pues las cuestiones de lucha contra grupos rebeldes. En este caso veámoslo con los grupos que han intentado atentar contra la decisión tomada por el presidente Trump y por Benjamín Netanyahu. Nos referimos al grupo Hamas, representante de Gaza en Palestina, el grupo Hezbollah, la guerrilla libanesa ayudada por Irán, y también las naciones como Siria, Arabia Saudí, Irán, el mismo Líbano, que podrían conllevar a bastantes conflictos con los israelíes. Una de las contras más graves que tiene esta acción es que promueve la lucha contra la paz. Es decir, en vez de buscarse una solución pacífica, una coexistencia cultural, una forma de desarrollo unificado de religiones y de aspectos políticos, más bien está promoviendo el caos, el desorden, la anarquía. Si bien es cierto, esto es aceptado por el realismo, tampoco ellos buscan de que haya un desorden completamente en el sistema. Y esta decisión obviamente atenta contra lo que es esa unidad o esa forma de control, que de no lograr un patrón o un líder, que en este momento con el sistema tan multipolar que tenemos, es decir, con tantas potencias buscando la hegemonía, no se puede lograr y no se puede consolidar. De ahí el gran problema de la decisión tomada por el presidente Trump de mover la embajada. Otra de las contras tiene que ver con el aspecto religioso. Una lucha de casi 1000 años en donde se ha dado esa disputa de cierta forma mencionada en aspectos de cuál es la religión correcta, si el islam, el judaísmo, el cristianismo, cuál debería de tomar control por Jerusalén. Los israelíes ortodoxos más radicales pues consideran de que esa es una tierra propiedad de los judíos. Los islamistas más radicales pues consideran que es una tierra para los musulmanes. Inclusive hasta los cristianos más ortodoxos también podrían decir de que es una tierra de ellos. Entonces esta disputa cultural pues mantiene otra vez una lucha político-religiosa por el control de Jerusalén, que esto obviamente desestabiliza el orden religioso y el orden cultural que tienen estas naciones. Otra de las grandes contras es que se evidencia de nuevo la ineficacia de la Organización de las Naciones Unidas. Esto con respecto a la forma de estabilizar o de controlar una situación de ya más de 70 años de disputas entre el pueblo israelí y el palestino, con lo que tiene que ver con Palestina. La mala división hecha en los años 40, a finales de los años 40, ha generado que hasta el día de hoy se tenga un conflicto que no acaba, y esa inestabilidad que en Medio Oriente ha perdurado los últimos años, al punto que hemos llegado a tener la promoción de tendencias radicales, la islamofobia, el antisemitismo, el odio hacia el cristiano, que ha sido propagado por organizaciones terroristas como ISIS o como Al Qaeda, y también el odio hacia Occidente, que esto se ha visto evidenciado principalmente como enemigo número uno a los Estados Unidos y como enemigo de la región a Israel, aspecto que ha generado más división con los países de Medio Oriente. También la inestabilidad que se da en países como Siria, Irak o Afganistán
puede verse afectada con la decisión tomada por el presidente Donald Trump. Por último, otra de las grandes consecuencias es que se está volviendo a cometer los errores que se dieron durante el periodo de conflictos entre israelíes y palestinos hace más de 70 años, donde una guerra absurda por aspectos culturales terminó generando uno de los enfrentamientos bélicos y una de las crisis económicas más grandes que ha tenido el mundo, específicamente bajo el argumento religioso, que personalmente les digo es más político que otra cosa. Existen intereses de por medio entre cada nación, como lo promueve el realismo, pero también existe una falta de interés en llegar a una solución. Todos los acuerdos que se habían logrado en la ONU pues no llegaron a nada. El más famoso, el de Yasser Arafat, Isaac Rabin y Bill Clinton, los famosos acuerdos de Oslo. Pero Palestina no es un estado, se le sigue quitando el reconocimiento internacional porque solamente es un miembro observador de la ONU. Y ahora con la decisión de Estados Unidos de tomar control total de lo que es Israel-Palestina a manos de Israel, porque reconocer que Jerusalén es la capital, es decir, de que Palestina no existe, entonces pues puede llevar a muchas naciones con tendencias conservadoras inclusive a irse del bando israelí, y esto generará una mayor inestabilidad entre Occidente y Oriente, específicamente la parte árabe. Sin más que decir, me despido. Como les he dicho antes, pueden ver los puntos buenos y malos, porque esto no es tanto con una sola percepción, sino de intereses, y nos vemos en la próxima.